Hay lugares donde la noche no solo trae oscuridad, trae memoria. En la plaza de un pequeño pueblo, cuando el reloj marca una hora específica de la noche y el viento deja de soplar, algo aparece entre las sombras. Pero el verdadero horror no siempre viene de fuera. En una casa común, como la tuya o la mía, una madre cruzó una línea imposible de comprender, una decisión irreversible. Y luego está lo que no tiene nombre, una familia que comienza a escuchar pasos donde no hay nadie, puertas que se abren y se cierran, sueños que inquietan y trastornan. Esta noche escucharás 3 historias, 3 encuentros con lo inexplicable, 3 recordatorios de que el miedo no necesita invitación. Apaga la luz, sube el volumen y sé bienvenido a las historias de horror. Mi nombre es Vicente Orozco y me encuentro nuevamente con mis buenos amigos Juan Carlos García y Alejandro Borja, quienes, junto a un servidor, les traerán 3 cortas historias para esta velada. La plaza principal del ayuntamiento siempre había sido el corazón del pueblo. Allí se celebraban las fiestas patronales, los desfiles escolares, los discursos solemnes. Era un lugar de orden, de costumbre, de rutina, y tal vez por eso lo que ocurrió aquella semana resultó tan inquietante. Todo empezó un lunes, poco después de las 10 de la noche. El sereno Don Evaristo, hombre de hábitos firmes y pocas palabras, vio una figura inmóvil bajo el reloj del ayuntamiento. Pensó que era un rezagado, algún joven distraído mirando el celular, pero la figura no se movía, no respiraba, no parpadeaba. Era traslúcida. La luz amarilla de los faroles atravesaba su silueta como si fuese humo con forma humana. Vestía algo que parecía un traje antiguo, de esos que ya nadie usa, y mantenía la mirada fija en la puerta principal del edificio municipal. Don Evaristo no era hombre de fantasías. Había servido en el ejército, había visto tormentas derribar techos y hombres perder la calma. Se acercó con paso firme y, a 5 metros, la figura giró lentamente el rostro hacia él. No había ojos, solo sombras donde deberían estar. El sereno sintió un frío que no venía del aire. Parpadeó y la plaza volvió a estar vacía. Al día siguiente, los rumores se extendieron como pólvora. Algunos dijeron que era el espíritu de un antiguo alcalde acusado de corrupción hace décadas. Otros aseguraron que era un vecino olvidado, cuya denuncia jamás fue escuchada. Las teorías crecían, pero el espectro regresó. Cada noche, a la misma hora, siempre bajo el reloj, siempre mirando la puerta cerrada del ayuntamiento. El tercer día, algo cambió. Las cámaras de seguridad captaron la figura con claridad. No era una sombra, producto de la imaginación colectiva. Estaba allí, y cuando el reloj marcó las 11 en punto, el espectro levantó un brazo y señaló directamente el balcón principal. Al día siguiente, un grupo de trabajadores municipales decidió revisar los archivos antiguos guardados en el sótano. Entre polvo y cajas olvidadas, encontraron expedientes sellados de hacía 50 años, permisos negados, proyectos cancelados, denuncias archivadas sin respuesta. En uno de esos documentos había una fotografía en blanco y negro. El rostro coincidía. Era un hombre llamado Julián Montalvo, comerciante. Había solicitado ayuda tras el derrumbe de su negocio por fallas estructurales en la plaza. La petición fue ignorada. Murió semanas después en la ruina económica. Aquella noche, el alcalde actual, presionado por la inquietud creciente del pueblo, ordenó colocar una placa conmemorativa reconociendo el error histórico y prometiendo transparencia.
no fue un gesto espectacular. Fue un acto sobrio, público, a la vieja usanza. Admitir la falta y corregirla. A las 10 en punto, todos miraban la plaza. La figura apareció una última vez. Se detuvo bajo el reloj. Observó la placa recién colocada y, por primera vez, no miró la puerta cerrada del ayuntamiento. Miró hacia el pueblo. Luego, se desvaneció como niebla que acepta el amanecer. Desde entonces, la plaza volvió a ser lo que siempre fue. Pero cada vez que el reloj marca las 10 de la noche, nadie camina distraído, porque el orden no solo se mantiene con luces y discursos, a veces necesita memoria. De entre todos los horrores en el mundo, ninguno se compara con el de una persona despiadada que aniquila los sueños de un infante. Y peor aún, el que asesina a 3 niños en una sola noche, en un instante que será capaz de perdurar para mostrar hasta qué punto el infierno está en la tierra, y los demonios despiadados que acechan en los rincones de la casa. La historia de la llamada por los medios, la Hiena de Querétaro, no es la de una madre que hubiera sufrido o la de una mujer que hubiera padecido carencias o penurias. Se trata de una fémina a la que le diagnosticaron esquizofrenia y que no pudo ser enjuiciada a causa de este padecimiento clínico. Cuando la policía entró en aquella nauseabunda casa, un lugar monstruosamente infecto y lleno de manchas de sangre, marcada con el número 408, los chicos, hijos de Claudia, la despiadada madre que actuó como una bestia inconsciente, ya habían compartido el mismo destino en habitaciones distintas y con diferente grado de sufrimiento. Pero las 3 estaban muertos, y todos con la misma última expresión de terror al ver que su propia madre les devoraba la vida. La hiena representa lo profano, todo lo contrario a la conducta que manifestaba Claudia, quien daba clases de catecismo en un colegio religioso. Por otra parte, este animal es esencialmente nocturno. A Mijangos, inmediatamente después de los fatídicos hechos del 24 de abril, se le bautizó como la Hiena de Querétaro, pero quizá fue irónicamente mal nombrada por los medios en aquel entonces, ya que hasta las hienas quieren a sus hijos. El 24 de abril de 1989 se sacudió la noche en Querétaro y en el aire se escucharon lamentos desgarradores. «No, mamá, no lo hagas», los cuales alertaron a algunos vecinos de la calle Hacienda del Vigil. Luego, un silencio abrumador como de cementerio, y por la mañana del 25, toda la ciudad se despertaba estremecida con la noticia de que Claudia Mijangos les había literalmente arrancado la vida cruelmente a sus 3 hijos, apuñalándolos. Ya avanzada aquella noche, el pequeño Alfredo fue quien despertó primero llamando a su madre. Y a pesar de su fragilidad y confianza depositada en quien le dio la vida, en ese momento su pesadilla fue despertar para acabar sus días de forma cruel. Su madre, se ha dicho ya en repetidas ocasiones, fuera de sí misma, clavó sin piedad un cuchillo en el frágil cuerpo de su pequeño, y él sucumbió ante el terrible dolor y las heridas. Luego, su hermana, al atestiguar el crimen, le gritó a su madre para que se detuviera, pero ésta canalizó su demencia o delirio hacia su hija, a quien asesinó del mismo modo que su pobre hermanito. Y finalmente, Claudia Mijangos se dirigió a la última habitación donde quedaba su otra hija, para mecánicamente repetir la operación aberrante contra la última víctima. Cuando terminó el frenesí,
Reunió a sus hijos y los depositó en una misma cama. Finalmente, se recostó a dormir con las huellas del crimen para olvidarlo todo. Dicen que no hay noche más oscura que aquella justo antes del amanecer, y eso lo supo Claudia al incorporarse súbitamente de su cama, tras un sueño estrepitoso que la había hecho sudar. Voces extrañas se apoderaban de sus pensamientos y de su voluntad. Días posteriores al acontecimiento, cuando se logró interactuar con Claudia, los médicos se percataron de que estaban frente a una persona en estado alto de esquizofrenia, ya que tenía percepciones distorsionadas de la realidad y parecía asustada, ansiosa y confundida. Todos los síntomas que presentan las personas que viven en un mundo distorsionado por alucinaciones y delirios. Debido a su situación mental, se consideró una medida de seguridad acorde con su condición de inimputable, ya que lo que requería Claudia era que se le pusiera en una custodia en una institución especializada que le brindara la atención necesaria para no poner en peligro a nadie, así como para su rehabilitación por el término de la sentencia que se le imputó por el delito cometido. Las primeras horas de aquel lunes de abril marcaron en el calendario una pesadilla difícil de olvidar en aquel tranquilo fraccionamiento Jardines de la Hacienda, en la ciudad de Querétaro, donde se escribió uno de los casos más impactantes de aquella época al conocerse la espantosa muerte de 3 niños, en la casa 408 de la calle Hacienda Vigil. Mi nombre es Adriana, soy de Tijuana, la esquina del mundo, y por lo tanto, aquí es muy diferente la vida que en el resto del país. Mucha gente vive así, duerme en Tijuana, pero trabaja o va a la escuela en Estados Unidos. Tengo un chamaco de 15 años, pero cuando estaba recién nacido me pasó algo muy extraño, de lo que todavía recuerdo como mi única experiencia paranormal, al menos hasta mis ahora 38 años. Yo no sé si considerarme atea, agnóstica o todo lo contrario. Nunca le he puesto una etiqueta, solo sé que no creo en lo que está escrito en la Biblia. Lo único que sé es que no quiero que mis niños se sientan diferentes. Así que en mi casa se celebra Navidad, Pascua, Halloween, 4 de julio, 16 de septiembre, Día de Muertos, etc. Están bautizados por la insistencia de mi esposo, que él sí es muy creyente. Su mamá se lo inculcó. En la casa de mis padres nunca pasó nada raro. Nunca se aparecía nada, ni se movían cosas. Pero en la casa de al lado pasaba todo lo contrario. Vivían una señora y su hija. Eran muy amigas de mi madre. Siempre se le visitaban y aplicaban el famoso ¿no tienes un tomate que me prestes y después te lo repongo? Ellas eran unas excelentes personas, honradas, justas y buenas con los animales. Nada malo tengo que decir de ellas, lo que me hace preguntarme, ¿por qué en su casa siempre pasaban cosas paranormales? Se lo contaban a mi mamá, pero no como chisme ni como para hacerse notar y que la gente hablara de ellas, sino hasta lo contaban con cierto tono de no vayas a decir nada. Dicen que desde hace años pasan cosas en su casa. Veían duendes que les movían las cosas del lugar, sombras que pasaban de un cuarto a otro. Siempre le contaban a mi mamá y yo siempre por curiosidad paraba oreja. Una vez la hija en su cuarto leyendo vio una mano peluda que abría la cortina. En otra ocasión estaba barriendo y al agacharse con el recogedor vio unos pies de hombre y al voltear hacia arriba no había nadie. De la nada aventaban cubiertos o platos al piso desde la alacena. Sufrían de parálisis del sueño las dos. También decía la señora que el diablo venía y la violaba en las noches. Siempre había muchas anécdotas que contar. Yo siempre entraba a su casa pendiente de ver algo o queriendo ver algo, pero nunca vi nada.
hasta hace unos 14 años aproximadamente que yo, ya casada y viviendo en Estados Unidos, vine a Tijuana. No recuerdo por qué razón me quedé a dormir en su casa. Creo que las iba a llevar a Ensenada en mi carro o algo así. Me quedé en el sillón a dormir, con mi bebé en su playpen o corralito como lo conozcan ustedes. Uno de esos cuadrados que se doblan y luego se expanden y el bebé queda atrapado sin poder salir. Yo dormía en el sillón y el corral estaba al lado mío con mi bebé adentro, tapado con su cobija. Más tarde empecé a escuchar ruidos y voces que me despertaron, pero con el corazón casi salido. Muy asustada desperté volteando hacia todos lados. Yo estaba segura de que alguien me observaba. Sentía miedo y creía que iba a ver algo, pero nada. Nunca vi nada, solo lo sentía. Cuando me acerco a ver a mi bebé, estaba como un soldadito acostado, con los brazos pegados a su cuerpo, derechito, y la cobija con la que yo lo había tapado ahora estaba doblada y la tenía como almohada. ¿Qué estaba pasando? Al amanecer, les pregunté si alguna de ellas había venido a tomar agua o algo así, que le hizo quitarle la cobija a mi hijo y ponérsela de almohada. Las dos dijeron que no, que nadie fue. Mi hijo en ese entonces no estaba bautizado, pero me dio miedo. Sentí que una bruja se lo quería llevar y nunca más volví a dormir con ellas. Si has llegado hasta aquí, comenta, da like o suscríbete al canal. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde subimos más contenido. Esperamos que estas historias no te roben el sueño esta noche. Nosotros tenemos una cita el siguiente jueves a las 8 p.m. Recuerda andar con cuidado, no sea que te conviertas en el siguiente protagonista de las historias de horror.